Dios les bendiga, este es el hermano Israel Hernández, bienvenido a Predicando con Firmeza. Hoy vamos a hablar acerca de si hay cristianos que son carnales y son salvos. Vamos a ver si es posible que, según la Biblia, obviamente, como siempre nos basamos en la Biblia, vamos a ver si bíblicamente es posible que cristianos sean carnales y sean salvos. Vamos a ver si eso es posible. Y algo que es bien importante que entendamos porque como aquí siempre se predica acerca de santidad, de vivir una vida que le agrada a Dios, y siempre predicamos en contra del pecado, ¿verdad? De la mentira de que nosotros los cristianos seguimos siendo pecadores y pecamos todos los días y hasta pecamos en todo momento. Y sabemos que eso es una mentira del diablo. Eso no es así, eso no es lo que la Biblia enseña. Y si podemos vivir una vida de santidad, obviamente tiene que ser a través del Espíritu Santo, no es por nuestra propia fuerza, porque si tratamos nosotros por nuestra propia fuerza nunca lo vamos a lograr, pero sí a través del Espíritu Santo. Ahora, existe algo llamado cristianos carnales que son salvos, ¿verdad? Y eso escuché una prédica de un pastor, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad?, grados en seminarios y, ¿verdad? Y una persona que se cree que lo sabe mucho y dice tremendo disparate como ese, de que hay cristianos que son salvos, que están en la carne, pero son salvos. Y lo gracioso para mí es que él estaba predicando acerca de Romanos capítulo 8, pero él brinca las partes de Romanos capítulo 8 que habla específicamente en contra de lo que él dijo, que hay cristianos que son carnales y son salvos, ¿verdad? Vamos a ver en Romanos capítulo 8, a decir lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de eso. Vamos a empezar del verso 1, Romanos 8, verso 1. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vemos que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Si usted anda conforme a la carne, hay condenación para usted. Pues aquí dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Esos son los que no tienen condenación. Nosotros los que están en Cristo Jesús, porque Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, nos libertó de la atadura del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ya no estamos atados al pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según o conforme a la carne. Otra vez nos dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los supuestos cristianos carnales, que eso no existe, piensan en cosas de la carne, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Así que si usted es supuestamente cristiano y usted está ocupado en las cosas de la carne, el resultado va a ser muerte, ¿verdad? De la misma manera que en capítulo 6, al final del capítulo 6 de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Así que si lo que usted tiene en su mente es carnalidad, el resultado va a ser muerte. Porque carnalidad es lo mismo que pecado. Y, ¿verdad? Y no estoy hablando de que tengamos un momento que estemos en la carne, ¿verdad? Porque no somos perfectos. En algún momento, no todos los días, no toda la semana, ¿verdad? Tiene que ser una ocurrencia rara que nosotros como cristianos pequemos. Esa es la meta, eso es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Pero si usted peca, pues es porque usted estuvo en la carne. Nadie en el Espíritu pecó. Todo el mundo que pecó fue porque estaba en la carne. Y mira lo que nos dice. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
Así que si usted es un supuesto cristiano y usted es carnal, usted es enemigo de Dios. Así que no existe eso llamado un cristiano carnal salvo. Si puede ser una persona que era cristiana y se descarrió, o una persona que nunca fue cristiano, ¿verdad? Quizá iba a la iglesia, pero nunca de corazón se convirtió al Señor. Pero no hay cosa, no existe algo llamado cristiano carnal que es salvo. No existe eso. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si usted no agrada a Dios, usted no puede. Aquí dice que no puede agradar a Dios. Si usted vive en la carne, si usted lo que es constantemente pensando en cosas carnales, usted no puede agradar a Dios. Y dice, preocuparse de la carne es muerte. Así que claramente aquí nos dice eso. Mira, y les doy un ejemplo. El rey David era un rey que era una persona que era conforme al corazón de Dios. Cuando David se enredó con la mujer de Urías, ¿verdad? Él estuvo en la carne ese día. Ese día se supone que él esté haciendo guerra como se supone que hiciera. Por eso ella se decidió quedarse en su casa, ¿verdad? Quizás se levantó tarde, no oró, no entró a la presencia del Señor. Estuvo en la carne. Y cuando vio a esa mujer, ¿verdad? La deseó y cometió adulterio. Y después de cometió adulterio, estuvo en un periodo de tiempo en la carne. Y ahí dijo, espérate, cuando la mujer le dijo, estoy embarazada, él trató de ocultar su pecado. ¿Y cómo lo hizo? A través de asesinato, ¿verdad? Le dijo al general del ejército, mira, a Urías, ponlo al frente de la batalla y retírense para que lo maten. Así que él lo mandó a matar. Él es culpable de la muerte de Urías. Ahora, en ese periodo de tiempo, si David hubiese muerto en ese periodo de tiempo, David hubiese sido perdido, ¿verdad? Y sabe por qué cuando el profeta Natán lo confronta, ahí él se arrepiente, ¿verdad? Y escribe uno de los salmos. Es que muchos de esos salmos vienen, crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? Renueva un espíritu dentro de mí. El otro salmo dice, no quites tu espíritu de mí. Así que David en ese tiempo estaba perdido. Estaba en la carne, estaba viviendo en la carne constantemente desde que ese momento que hizo el adulterio hasta que fue confrontado por el profeta. Pero, ¿verdad? Vamos a tener contraste de Saúl. Saúl era un hombre que siempre estaba en la carne. No que tuvo un tiempo de debilidad, es que constantemente estaba en la carne y desobedeciendo. Dios le dijo, mira, vete a esa tierra, mata a todo el mundo, todos los animales, todo. No dejes nada vivo. Pero él decidió déjame dejar estas ovejas, ¿verdad? Para estos cabritos, vamos a dejarlo para sacrificarlos al Señor, ¿verdad? Como que a Dios le va a gustar más el sacrificio que la obediencia. Y sabemos que no. Sabemos que la obediencia es más importante que cualquier sacrificio. Entonces, quería matar a David por envidia, ¿verdad? Por envidia, él odió a David. Trató de matarlo 2 veces con una lanza. Hasta le tiró una lanza a Jonatán, también su propio hijo. Y fue y consultó a una bruja, que sabiendo que no se puede hacer, que él mismo hizo un edicto en contra de eso, sabiendo que la ley de Moisés prohíbe practicar la brujería o consultar a una bruja, y lo hizo. Sabía que él no podía ofrecer un sacrificio, eso lo tocaba a Samuel, y no esperó por Samuel y desobedeció otra vez, ¿verdad? Constantemente la vida de Saúl era en la carne. Pero David tuvo un momento que estuvo en la carne y se arrepintió de ese momento y no volvió a hacerlo, ¿verdad? Y sí hubieron consecuencias de eso, de su pecado. Pero lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Trayendo ese ejemplo a hoy como cristianos, sí van a haber momentos que estamos débiles y quizás estemos en la carne. Pero no significa eso que vivimos en la carne, ¿verdad? Aquí Romanos capítulo 8 nos está hablando de personas que viven constantemente en la carne.
Y si usted vive constantemente en la carne, usted no es un cristiano. Usted ya se descarrió, usted nunca ha sido salvo. ¿Verdad? Esto es lo que está hablando claramente. Vamos a ver el verso 12. Romanos 8 dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así que si hay muerte para lo que están en la carne, y dice claramente que ocuparse de la carne es muerte. Claramente lo dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es imposible que hayan cristianos carnales que son salvos. Eso es tremendo disparate, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida de santidad, tenemos que vivir una vida que le agrada a Dios diariamente. Así que no es que no vamos a fallar. Es que fallar tiene que ser una rara ocurrencia. Si usted falla todos los días, hermano, usted está en la carne todos los días. Y eso significa que al final, como dice en Romanos capítulo 8, dice que porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es verdad, muerto espiritual, usted no es salvo. Usted no es salvo si usted está viviendo en la carne. No hay momentos de debilidad como David. Es constantemente en la carne como Saúl, constantemente. Así que no existe un cristiano que es carnal y es salvo. No lo existe. Usted o un cristiano que vive una vida agradable a Dios, o usted no es un cristiano. Y ya, eso es lo que hay. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Cuál usted va a ser? Ese usted va a decidir cuál usted va a ser. ¿Usted va a alimentar su carne o usted va a alimentar el espíritu? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Usted va a alimentar la carne, ¿verdad? Ir a la iglesia y sentarse, eso usted no lo va a salvar. Usted tiene que tener una relación con Dios todos los días, con la palabra de Dios, permanecer en Él, caminar por el Espíritu Santo. Así que entienda, por el Espíritu y no por la carne. Amén. Dios le bendiga, hermano Israel, predicando con firmeza. Y recuerda que Jesucristo le ama y yo también le amo. Nos vemos la próxima.